¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en un programa desde el emparrillado. El día de hoy también tuvimos que salir fuera de la cabina del radio, pero de todos modos agradecemos mucho las atenciones que nos brinda nuestro amigo Jorge. Gracias por prestarnos tu espacio, Jorge, y estamos, Jorge Torres, y estamos a la orden. También agradecemos a nuestros amigos Francisco García, que es nuestro director de cámaras, y a nuestro amigo David Valdés, que es el de Relaciones Públicas, que el día de hoy tampoco nos puede acompañar por cuestiones de trabajo. Y seguimos nosotros trabajando en encontrar la verdadera historia del fútbol americano. Buscamos a los líderes de aquellos años, buscamos a las leyendas, ahora sí, porque ya pasaron muchos años de que donde iniciaron a jugar. El día de hoy nos encontramos en la casa de el ingeniero Tereso Molina de la Cruz, gran jugador del Ateneo Fuente, y después de ahí se fue a los Buitres de la Autónoma Agraria Antonio Narro. Él es máster en fitomejoramiento, máster en ciencias. Está casado con la señora Margarita Sánchez de la Piedra. Tuvo 3 hijos, María José, Gloria Rosa Guadalupe y Felipe de Jesús, a los cuales les mandamos un gran saludo. Pues ingeniero, estamos aquí en su casa, le damos las gracias por recibirnos y quisiera que nos contara su historia dentro del fútbol americano. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta, se los agradezco mucho. Y voy a enunciar 2 frases. No son mías, pero las he leído. Una de ellas dice que no son todos los que están, ni son todos los que son. Y otra, algunos autores dicen que la historia la escriben los vencedores. Y yo me doy por agradecido el día de hoy estar con los vencedores. Y estoy puesto para lo que ustedes me quieran preguntar. Haciendo hincapié que es mi versión, ¿verdad? Podrán estar de acuerdo algunos o no con mis puntos de vista, pero son mis puntos de vista y los hago con mucha humildad. Y vamos para adelante. Muy bien, ingeniero, pues qué bueno que nos hace la aclaración y exactamente pues son sus puntos de vista, es lo que usted vivió y eso nadie se lo podemos quitar. Les queremos informar, amigos, que el ingeniero Tereso Molina de la Cruz es candidato a ser inmortal del Salón de la Fama, al igual que nuestro buen amigo el ingeniero Víctor Martínez Rivera, a los cuales le vamos a dar prácticamente la inmortalización desde un punto con una nueva sorpresa, que no lo puedo revelar, se me va a salir, pero no lo puedo revelar todavía hasta que no me dé la instrucción nuestro presidente, licenciado Juan Castillejos, que en estos momentos se encuentra en la Ciudad de México. Muy bien, ingeniero, pues nos comentaba aquí fuera de cámaras que usted inició dentro del fútbol americano en el año de 1966 con el Ateneo Fuente como hogar ofensivo, fue compañero de nuestro amigo Víctor Martínez Rivera y entrenado por una leyenda, don Juan Lobato Sánchez. Así es. ¿Qué nos puede contar de esa etapa? Bueno, nosotros éramos alumnos de secundaria del Ateneo Fuente. Éramos adolescentes, muchas veces casi niños. Y no conocíamos el fútbol americano, ¿verdad? Yo fui jugador de béisbol de ligas pequeñas, ¿verdad? Cuando llegué al Ateneo vi a mis compañeros de años inferiores en un juego en el Estadio Saltillo que estaban en el campo. Y yo desde las tribunas me hice la pregunta, bueno, ¿y por qué no puedo estar yo allí? Y ahí me entró el gusanito de fútbol americano, viendo a mis compañeros, ¿verdad?, del Ateneo, que ellos sí participaban en el equipo de americano y yo en las tribunas en el Estadio Saltillo, y ahí me nació la idea de jugar fútbol americano. Me presenté a los entrenamientos con Juan Lobato y me dijo, ¿tú qué has jugado? No, le digo, pues yo béisbol. A ver, ¿cómo te paras para afiliar? Y desde ese momento que me puse en posición de filiar, yo fui jardinero central, así, aunque estaba gordito y todo, fui jardinero central y le llamé la atención. Me dijo, a ver, mijo, vente para acá.
Y ya empecé a jugar y me puso en la línea de GAR junto con mi compañero Víctor Rivera Martínez, ¿verdad? Y empezamos a jugar. Nuestros primeros juegos, todos fueron de exhibición, no entramos en ninguna liga, pero fueron en el Estadio Saltillo Liga Juvenil. Ahí fueron nuestros pininos en el fútbol americano. Y desde ahí hasta ya me fui para seguir jugando. Para seguir jugando. Muy bien. Y pues tenemos la fortuna de conocer a alguien que fue entrenado por don Juan Lobato. ¿Nos podría platicar cuál era la filosofía del coach Juan Lobato? ¿Por qué se hizo tan exitoso y formó buenos equipos? Juan Lobato tomaba a los muchachos en sus primeras fases de edad, de adolescencia. Entonces eran muchachos nobles, eran muchachos todavía con miedo, ¿verdad? Entonces él era impositivo, se imponía ante el jugador o ante el alumno para realizar lo que él consideraba. Yo recuerdo muy bien, ¿verdad? Éramos muchachos, apenas empezábamos a tomar el cigarro, ¿verdad? Y entraba ahí el danés a ver quién estaba fumando. Pues eran muchachos de primero, de secundaria, con un delicado, ¿verdad? En una mesa, a ver a quién se le tiraba la ceniza. Y al que se le tiraba la ceniza podía ser el que perdía. Entonces llegaba Juan Lobato, los que se daban cuenta que entraba don Juan a la cafetería del danés, ¿verdad? Pues hechos madre tiraban el cigarro. Y nosotros acá, entusiasmados con la ceniza que no se nos cayera, llegaba y nos daba un manotazo en la frente. Y nos decían, muchachos pendejos, no saben el daño que les hace. Ese era Juan Lobato. Después, él sí se preocupaba mucho por los jugadores. Yo fui uno de los de ellos, ¿verdad? Que se preocupó mucho, ¿verdad? Y yo lo veía, pues no, yo ni enterado me daba. Pero ya después, cuando adulto, reflexionaba. Yo siempre fui muy miedoso por las vacunas. Afortunadamente siempre he sido muy sano hasta la fecha, ojalá y así sea. Y me invitaba a su casa, me ponía una inyección. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Me daba una cubita, ten mijo, para que te echemos esta cubita. Ahí con sus hijos y con sus niñas, ¿verdad? Y era Juan Lobato. Era un individuo que nos hablaba mucho de Dios. Era un individuo sumamente religioso, ¿verdad? Nosotros todavía éramos nobles, todavía le hacíamos caso, ¿verdad? Y nos invitaba a misa, nos invitaba a rezar antes de cualquier juego, nos hacía que rezáramos pues 2 Padres Nuestros a la Virgen de la Victoria, y uno pues era noble, ahí estábamos rezando a la Virgen de la Victoria. A mí sí me tocó ver eso. Ya acabamos de rezar y aventaba un grito, ahora sí, vamos a darle la madre a esos hijos de su chingada madre. Así terminamos de rezar. Y ya empezaron a reír. Pero era una parte de la inyección del ánimo que en ese entonces los entrenadores le ponían o les transmitían a ustedes como jugadores. Sí. A veces yo pienso, ¿verdad? Ahora reflexiono como adulto, que nos abrumaba de mucha palabra y ahí ya nos fastidiaba. Ya veníamos de las clases, ¿verdad? Y luego todavía muchos sermón muy extensos, a lo mejor justificables, pero lo veo uno ahora de adulto, no, Juan chingado, nos aventaba mucho rollo, Entonces, pero no sé si estuvo bien o estaba mal. Los resultados fueron bien, quiere decir que estuvo bien. Exactamente. ¿Verdad? Si sacó gente de bien para la sociedad, quiere decir que en ese momento de la etapa de la vida, pues era lo que ustedes necesitaban. Ahora, era un entrenador que se preocupaba, le dedicaba mucho tiempo a estar hablando del adversario, fuera del terreno del juego. Entonces era una preocupación. Y ahora yo digo, bueno, ¿y para qué le dedicaba tanto tiempo a don Juan a estar hablando de los buitres y de los burros extra? ¿Verdad? Le digo, no, como que ahí como que estaba... Era un apasionado. Sí, era un apasionado. Yo fui un individuo que lo anduve acompañando por las calles, ¿verdad? Íbamos en el centro y se iba escondiendo en los marcos de las puertas.
Es verdad. Don Juan, ¿por qué? Es que ahí vienen los pinches güeytros, mijo, que no nos vean. Oh, yo le hacía caso, también me hacía para el lado de la puerta. O sea, son anécdotas, Don Juan, sí. Sí, pero se preocupaba mucho por la salud de nosotros. No había médicos, ¿verdad? No había medicinas. Entonces, él se las arreglaba para curarnos de los golpes. A mí me enseñó a curar de los golpes y yo lo sigo haciendo. Golpes, ¿verdad? No, ya quebradas y esas cosas, pues no soy doctor, pero los golpes. Y si vieras qué resultados tan pronto había con sus curaciones. Es un fundamento, calentamiento. Se te baja la inflación y se te quita el dolor, ¿verdad? Pero pues eso es lo que las pomadas de ahora hacen. Así es. ¿Verdad? Pero él era con agua, mostaza molida, sal y lo más caliente que aguanta el agua. Te ponía pomada maravillosa, papel, algodón, hule y venda. Y no, pues en 3-4 días ya andabas de vuelta entrenando. O sea, sí, se preocupaba por eso. Pues a grandes rasgos es lo que te puedo decir de Juan Lobato. Podríamos hablar más, pero aquí se nos va a acabar el tiempo. Sí. Bueno, pues usted era uno de los consentidos del coach Juan Lobato. Sí, sí. Mis compañeros ahora me echan carrilla. Entramos a las reuniones y lo primero que dicen, ahí viene el consentido de Juan Lobato. Pues sí, es que Juan Lobato fue el culpable de expresar públicamente que en el terreno de juego quería 11 jugadores como Tereso. No, y mis compañeros, ¿verdad? Pues ahí me empezaron a echar carrilla, ¿verdad? Pero pues yo la toleré y la sigo tolerando. Sí. No, simplemente Juan Lobato era un individuo pues que yo le llamaba la atención y me decía, no eres muy veloz, no eres muy corpulento, pero tienes una forma de correr. Y me lo dijo Sergio Ordaz, y me lo dijo el soldado de ustedes, y me dijo Juan Lobato. Pues yo tampoco me daba mucha vanidad, yo nomás los escuchaba y me reía. Ahora lo platico, bueno, pues sí. Porque hay que platicarlo, ¿verdad? No se tiene que quedar guardado. Que no se quede guardado, ¿verdad? Entonces sí. Muy bien, ¿y alguna experiencia, algo que le haya dejado a usted marcado como jugador dentro de los daneses? Mira, yo creo que el fútbol americano es una disciplina que te moldea tu vida, tanto de adolescente como de adulto, ¿verdad? Nosotros nos desarrollamos en una época en que ya nos decía el entrenador, cuiden su condición física. Entonces, no fumábamos dentro de la temporada. Sí. No fumábamos, pues para echarnos un vino, pues, ¿con qué dinero comprábamos unas cervezas y andábamos en la vil? En la época de estudiambres. De estudiambres, ¿verdad? Entonces, y nos cuidábamos, no nos desvelábamos, ¿verdad? Ni novia teníamos, entonces, oh, qué chingados. Ya más adelante ya nos hicimos medios vagos, o vagos completos. Pero en nuestra primera fase de estudiantes, cuando nos cuidaron mucho de nuestra condición física, ¿verdad? Y a mí se me hace que es por esa razón que daban rendimiento en el terreno del juego. Así es. ¿Verdad? La condición física. Éramos muchachos que no traían mucha carrocería, pero éramos puras avispitas que picábamos. Y entonces al enemigo lo vencíamos. Lo mayugaban mucho. Así es. ¿Y como jugador, alguna jugada? Bueno, como jugador, ahí está ese trofeo. Ahí dice, es el juego Ateneo contra Agricultura. Siendo yo jugador de preparatoria, fui el corredor que más yardas les avanzó a los buitres, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Está algo descuidado, sí, pues ya pero lo conservo con mucho cariño, ¿verdad? Entonces, ¿y qué otros jugadores? Bueno, con el Ateneo. No, pues cómo no, el juego de campeonato contra ciencias químicas, contra medicina, o el juego contra mecánica, que nos empataron a 2, éramos novatos jugando contra mecánica de Cayetano Garza en Monterrey, ¿verdad? Había unos jugadores muy experimentados, me acuerdo del Robot Carrillo, ¿verdad? Era un
pelado chaparrito, totalmente corpulento y la chingada, le pegaba, nos dolíamos, pero hasta ahí llegaba. Entonces, y muchos, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? En un entrenamiento, a mi amigo Sergio Ordaz, él era a la defensiva. Estábamos en un entrenamiento, yo estaba de fullback, y me dijo Lobato, nomás de canejo, porque así era Lobato, dale una bloqueada de caballo a la pájara. Y dicho y hecho, ahí voy yo contra obediente. la pájara, obediente. No, le pegué, le dejé aquí la cadera en el estómago para abajo, a la pájara. Se debe de acordar Sergio de esa bloqueada. Sobre todo en los entrenamientos, ¿verdad? Los entrenamientos ya no son como ahora. En los entrenamientos eran muy violentos, muy rudos, ¿verdad? A mi amigo Ramón Aguirre, el médico, ¿verdad? Pues tuvo la desfortuna, la poca fortuna, ¿verdad? De que en el encontronazo, ¿verdad? Se le averió su clavícula. Y son de esas cosas que uno no quiere que pasen porque somos muchachos, pero es parte del juego. Es parte del juego. ¿Verdad? Y a uno también, a mí también me golpearon. Digo, bueno, pues entonces es parte del juego. Y aparte, pues era una época donde prácticamente no existía la técnica, era más contacto. Más golpeo, más contacto. Sí, yo recuerdo, ahora veo uno, aquel remolino, échatele como remolino. Los tumbabas en campo abierto. Sí. Pues estaba permitido. Ah, sí. Ahorita ya no. Sí. Ahorita ya no estaba ni permitido tocar al coreback. O llegarle al coreback de casco. No, ahorita ya no. Ya no pueden ni utilizar el casco. Ya no. Y antes así estaba el reglamento, pero para bien se han hecho las modificaciones, sobre todo para que ya no haya tantos lesionados. Así es. ¿Verdad? Porque como todo en la vida, ¿verdad? Los que anduvimos ahí corrimos con mucha suerte, ¿verdad? Uno se da cuenta de cualquier golpe, pues no mortal, pero sí te puede quedar lastimar físicamente. ¿Verdad? Sí. Y usted ahorita comentaba algo fuera de aquí de la cámara que no nos podemos comparar con los jugadores actuales, porque esa fue su época. Así es. Era lo que había. No tenían ustedes ni gimnasio ni nada de eso. Hay comentarios que muchos compañeros hacen y dice, nosotros fuimos los mejores, ¿verdad? Les digo, bueno, es tu punto de vista. Y yo les hago la aclaración, mira, las épocas son diferentes. Si hubiéramos competido con ellos ahorita, a lo mejor nos podíamos comparar. Nosotros traíamos poca idea de fútbol americano. Ahora los muchachos actuales, pues vienen desde niños conociendo el fútbol americano. Nosotros no. Ahora, si lo ves tú, un jugador, yo siempre soy de la idea que un jugador, antes que jugador, debe tener un cuerpo atlético, ¿verdad? Para lo que es en cada una de las posiciones. Y si ves a los jugadores de hoy, pues son muchachos atléticamente formados. Así es. Ahora tienen alimentación, tienen medicina, tienen gimnasio. Ninguno de nosotros. Yo después del entrenamiento ahí en el Ateneo Fuente había un cerrito. Y ahí es donde iba yo a hacer arrancones en el cerro. Ahí quedaba uno totalmente deshecho, ¿verdad? Porque es arrancones en un cerro, un cerrito en la subidita. Y ahí, ese era el gimnasio que teníamos. Esa era la tecnología que había. Esa era la tecnología. No, con los domis. Pues no, a mí ya me tocaron ya los de esos de, ¿cómo se llaman? ¿Carretillas o qué? Sí. Ya de salida antes, nadie quería agarrar el domi porque era más friega estar agarrando el domi, pero cada golpe que te daban, y el que agarraba el domi también tenía que hacer fuerza. Así es. ¿Verdad? Y entonces, sí, ahorita hay más tecnología para los muchachos para desarrollarse física y mentalmente. Entonces las épocas no son comparables. Exactamente. No son comparables. Esa es muy buena observación. Hace unos días atrás tuvimos la fortuna de platicar con unos muchachitos de 15 años aproximadamente. Estaba en su última temporada de la FAIS. Sí. Y le preguntamos a uno, oye, ¿y cuántas temporadas has jugado? Me dicen, 11.
Sí. Dije, 11. Que has jugado mucho más que a lo mejor que cualquiera de tus coaches. Porque, y apenas va a salir a la prepa, o sea, todavía le faltan las juveniles y hasta la Liga Mayor. Bueno, vamos a despedirnos de nuestros amigos de radio. Muchas gracias por acompañarnos. Jorgito Torres, te mando un saludo y nos vemos la próxima semana.